están tan próximas como las de los sólidos, pero están menos separadas que las de los gases. Las moléculas en el estado líquido ocupan posiciones al azar que varían con el tiempo. Las distancias intermoleculares son constantes dentro de un estrecho margen. Los líquidos generalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierden volumen cuando se enfrían. Aunque sometidos a compresión, su volumen es muy poco variable, a diferencia de lo que sucede con otros fluidos como los gases. Ya, vamos a explicar así con un pequeño ejemplo, ¿ya? A ver, va a ubicar los nudillos de sus manitos. Así, no lo estoy mirando, pero usted va a hacer. Cuando tenemos unidas las manos, quiere decir cuando nosotros saludamos entre amigos, estamos haciendo un estado sólido. Nuestras moléculas están unidas, están íntimamente unidas. Si nosotros de eso traducimos a fuerzas intermoleculares, quiere decir que las fuerzas intermoleculares del sólido son fuertes, son altas. Miren cómo se une fuerte. En cambio, cuando vamos separando, cuando vamos alejando, se va convirtiendo en estado líquido. Sus fuerzas intermoleculares se van haciendo débiles. Escuchará bien que algunas preguntas de esas están en el test. Y después, cuando nosotros seguimos incrementando la temperatura o seguimos separando nuestras moléculas, por ejemplo, un puño le voy a poner en el baño, un puño le voy a poner en la cocina. Quiere decir que se transformó en estado gaseoso, ¿ya? A nivel molecular. Entonces concluimos, las fuerzas intermoleculares de los sólidos, otra vez repito, son fuertes. De los líquidos son medianamente fuertes. En cambio, de los gases son completamente débiles, ¿sí? Porque sus moléculas se encuentran separadas. De ahí podemos concluir eso. Sigamos, copiará en su cuadernito si desea, porque le he puesto algunas preguntas para analizar. No he copiado de aquí, analizar. Ya, aquí hay algo muy importante, los líquidos no pueden contraerse ni expandirse. Ya, los líquidos no se expanden ni se contraen. Ahí de los líquidos. Vamos avanzando porque tenemos 40 minutos. Viscosidad. Deme leyendo, por favor, Sami. Viscosidad. Viscosidad. Las moléculas de un líquido pueden desplazarse unas con respecto a otras, es decir, pueden fluir produciéndose un pequeño rozamiento entre ellas. Esta resistencia al deslizamiento se conoce con el nombre de viscosidad. Sí, chicos, aquí son claros los ejemplos que podemos ver que una sustancia, mientras más viscosa, tiende menos a fluir, sí, el deslizamiento se opone. Sí, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la miel de abeja. Ustedes han visto que quieren ponerlo en su pan, untarla en su pan, tiene demasiada viscosidad, ¿sí? Se resiste al movimiento, se resiste al deslizamiento. En cambio, nosotros tenemos agua pura. Agua pura nosotros podemos trasvasar de un vaso a otro y la resistencia es nula, entonces la viscosidad del agua va a ser menor o inferior que la miel. Alguien que me pueda ayudar con un ejemplo de viscosidad de una solución viscosa que ustedes han visto. El aceite. El aceite, muy bien, mi hija, cuando nosotros ubicamos en los carros el aceite lubricante o cuando ponemos algo a freír en nuestros hogares, el aceite tiende a ser viscoso, tiende a resistir al movimiento, ¿sí? A fluir, ¿ya? ¿Algún otro ejemplo? Vamos a ir, otro ejemplo tal vez. Puede ser la miel. Ya lo dije, mija. ¿No puede ser la gasolina? El jarabe. La gasolina no, mija. La gasolina tiene un índice de viscosidad del 0 al 1. Mientras sea del 5 para arriba, la viscosidad es alta. A ver, un ratito. Voy a hacer, haga silencio todos los chats, por favor. Haga silencio todos los chats, los audios. No puedo escuchar. Cuando se le dé la palabra, habla, ¿ya? O cuando quiera participar, por favor. Ya, a ver, ya, otro ejemplo de viscosidad me dijeron gasolina. No, mija, la gasolina tiene una viscosidad muy baja. A ver, mija. La pasta dental. Muy bien, estupendamente bien. Sí, ustedes han visto que tiene una resistencia, hasta parece ya un sólido, parece la pasta dental. También puede ser gel para el cabello.
El gel también. Sí, hay muchos ejemplos donde ustedes miren sustancias que se presentan o que se oponen al movimiento, ¿sí? Ustedes tienen la leche, ustedes han visto que la leche pura no tiene tanta viscosidad que cuando nosotros tenemos un manjar de leche, por ejemplo. Miren las diferencias. Ya, vamos avanzando, chicos. Parece que la viscosidad está entendido. Vamos a capilaridad. Deme leyendo, por favor, Johnny. ¿Qué cosa, profe? Capilaridad. A ver, es que no lo veo. Y ahora sí. A ver. Es la capacidad que tienen los líquidos. Momento. Ok. Pero me lo puedo poner, profe. Es que. Ya, ahí está, viejo. Ya, un momento. Ya. Capilaridad. Es la capacidad que tienen los líquidos para ascender por las paredes de un tubo. Las partículas que conforman un líquido se mantienen unidas gracias a las fuerzas de cohesión, y las fuerzas que unen al líquido a la pared interna del tubo capilar o del recipiente se denominan fuerzas de adhesión. Cuando las fuerzas de adhesión superan a las de cohesión, el líquido asciende y da lugar a una concavidad. Caso contrario, descienden y forman una superficie convexa. Ya, chicos, aquí miren, es muy importante para que los líquidos asciendan, necesitamos que las fuerzas de adhesión superen a las fuerzas de cohesión. ¿Qué quiere decir adhesión? Miren estos términos que parecen relativamente difíciles, ¿ya? Pero les voy a explicar. Adhesión significa adherirse. Por ejemplo, ustedes tienen un vasito con agua. Las fuerzas de adhesión serían las fuerzas que permiten que el líquido se pegue o se una al vaso. ¿Ya? En cambio, las fuerzas de cohesión son las fuerzas que existen entre las moléculas del líquido. Otra vez repito, las fuerzas de adhesión significan las fuerzas que permiten que el líquido se adhiera al vaso, a las paredes del vaso. En cambio, las fuerzas de cohesión significan las fuerzas que permiten que el líquido se una, que las moléculas del líquido se unan. Cuando estas fuerzas de adhesión, es lógico, cuando las fuerzas de adherirse a la pared del vaso son mayores que la de cohesión del líquido, asciende el vasito, asciende el líquido. ¿Ustedes se acuerdan cuando tomábamos la temperatura de alguna sustancia, cuando utilizábamos el termómetro? Y ustedes veían que introducíamos el termómetro en el vasito y automáticamente el mercurio ascendía, subía. Es porque las fuerzas de adhesión a las paredes del termómetro eran mayores que a las de cohesión. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué pasaría el efecto contrario, en cambio? Dice, si es que las fuerzas de cohesión del líquido, ¿sí? Las fuerzas de cohesión del líquido son mayores que las de adhesión al vaso. Eso quiere decir que ya no va a subir, en cambio va a bajar, presentándose dos tipos de concavidad. ¿Sí? Concavidad y convexidad se llama uno. Cuando nosotros sube, concavidad. Cuando baja, convexa. Ya, esto se puede ver en un ejemplo cuando nosotros, alguien ha tenido la oportunidad de un familiar que aspira, que ha tenido el infortunio de absorber gasolina para poner en sus autos cuando no ha encontrado por allí algún puesto de estación de gasolina. Le ha tocado aspirar gasolina de un carro a otro y han puesto una manguerita. Sí. Allí, sí, chicos. Profe. Exacto. Y al que he tenido la oportunidad le doy con ejemplos claros. Entonces, ¿usted qué hace? La persona aspira, absorbe líquido, asciende el líquido y porque tiene la propiedad de capilaridad, el líquido continúa su camino y sigue bombeando gasolina de un auto a otro, por gracias a la capilaridad. Otro ejemplo de capilaridad, cuando nosotros... por ejemplo, nos bañamos, no sé si han tenido alguien la oportunidad y han visto que en nuestro cabello asciende unas gotas de líquido, sube unas gotas de líquido, chicos. Harán esa prueba cuando se están bañando, no solamente se canta en la ducha, harán eso. Ustedes mirarán unas gotitas de agua que sube por su cabello y ustedes así, si se fijan, dirán, ¿y eso por qué? Por la capilaridad, ¿sí? Capilaridad, propiedad de los líquidos para ascender o descender. También ustedes han visto las plantitas cómo se alimentan. ¿Cómo creen ustedes que se alimentan? A través de las raíces absorben líquido y el líquido sube y se distribuye por cada parte de la plantita, a hojas, a tallos.
También es un proceso de capilaridad, asciende el líquido. ¿Alguien que me pueda poner un ejemplo, por favor, para avanzar? ¿Dónde han visto capilaridad? Dicen la humedad de las paredes. La humedad de las paredes. Pero si es que las paredes estuvieran secas y usted viene después de una semana a su casa y encuentra húmedo, sería un proceso de capilaridad. Pero si usted, por ejemplo, está jugando carnaval en algún cuarto y usted accidentalmente no se priva de mojar las paredes, entonces usted mismo está provocando la humedad. Entonces tiene que darse cuenta cuáles son las diferencias ahí. Pero sí puede ser un proceso de capilaridad, porque he visto algunas casas abandonadas, en algunas casas abandonadas que aparecen las paredes húmedas. Claro. Y dicen, ¿y la tensión superficial en hojas? La tensión, todavía no llegamos ahí, mija. A ver, capilaridad. Ya está bien ahí, tengo que ir rápido, chicos, vayan más o menos entendiendo. Aquí está tensión superficial. Deme leyendo usted misma, Pao, por favor, mija. A ver, dicen, pero no Ya sé, le pongo, sí, ya le pongo, mija. Ahí está. Ya. Tensión superficial se originó por la cohesión de las moléculas de la superficie. Una molécula del interior de un líquido se encuentra rodeada por otras moléculas y es atraída en todas direcciones. Sin embargo, sobre una molécula que se encuentra situada en la superficie, existe una atracción hacia el interior únicamente. Como consecuencia, en la superficie del líquido se atraen las moléculas formando una membrana elástica, delgada y tensa, que origina la tensión superficial. Muy bien, chicos, la tensión superficial, a ver si se fijan donde mí, por favor, una tensión superficial viene a decir la capacidad que tienen las moléculas del líquido para formar una malla, para formar una capa, para formar una camita, gracias a la atracción de sus fuerzas intermoleculares. Por eso ustedes se han dado cuenta que algunos tipos de moscas pueden caminar en el agua. Es porque existe una tensión que forma una camita. Ustedes han tenido la oportunidad de ir a una piscina y antes de entrar, antes de sumergirse en el agua, ustedes han tenido la oportunidad de dar 2, 3 pasos rápidos en el agua antes de hundirse. Es por la tensión superficial, porque el agua sola en la piscina está formada como un colchón por la tensión superficial, ¿sí? Está formando un colchoncito ahí. Entonces ustedes llegan al agua, la pisan y ¡pum! Se hunden. ¿Por qué? Porque ustedes vencieron la tensión superficial del agua, pero algunos cuerpos son más livianos que la tensión superficial y pueden flotar. Y ustedes han visto que flotan y están ahí, como usted me dijo ahorita, Pau, una hojita de una plantita. La hojita está allí navegando en el agua. ¿Por qué? Porque su peso no es demasiado para vencer la tensión superficial. Sí, en cambio nosotros damos 2, 3 pasos y nos hundimos. Somos muy pesados. Sí, eso es la